Bienvenido a Lecturadio. Les narra Rafael Ángel Martínez, dándole las gracias a todos mis suscriptores por la confianza y seguimiento a mi canal. Sin ustedes, este proyecto no habría sido posible y los invito a seguir apoyándome y recomendándome a sus conocidos. Toquen la campanita de las notificaciones y me gusta para seguir creciendo. Sin más, el capítulo de hoy. ¿Qué ocurre cuando un ser querido se suicida? A diferencia de lo que muchos piensan, al creer que las personas que se han quitado su vida son castigados o renegados del amor de Dios, no hay nada más lejos de eso. Ellos, al igual que los otros espíritus, son recibidos por sus ángeles, espíritus guías, ancestros y seres de luz para ayudarlos durante el proceso de transición. Durante este proceso experimentan una especie de revisión final con respecto a su vida. En este momento podrán observar imágenes de situaciones que sucedieron y sentirán cómo sus acciones afectaron a otras, de la misma manera como si le estuviese pasando a ellos. Es decir, van a poder ver y sentir el sufrimiento que su muerte provocó a sus familiares y amigos aquí en el mundo físico. Algo más que estos espíritus siempre muestran es llegar al plano donde se encuentran. Son dirigidos a un lugar al cual ellos llaman Hospital de la Luz. En este hospital reciben sanación y trabajan en cosas que no pudieron resolver mientras se encontraban en el mundo físico. Allí son guiados y acompañados por distintos seres de luz para trabajar en el desarrollo del amor propio. En ese lugar se encuentran rodeados de amor, y no en lo que algunos llaman el purgatorio. Tampoco están sufriendo ni siendo castigados, simplemente se encuentran recibiendo sanación y trabajando en su evolución. Lamentablemente, estos espíritus no solamente han frenado su proceso evolutivo, sino que han involucionado, por lo cual necesitan comenzar a trabajar desde más abajo en su proceso de resurgimiento. Al igual que todos los seres humanos, las personas que eligen terminar con su vida en este plano también tienen libre albedrío, así que dependerán de ellos seguir hacia la luz o permanecer en un plano más cerca del mundo físico. Diego me había buscado para que lo ayudara a contactar con su esposa, Tatiana, la cual había fallecido hacía unos 4 meses atrás. Cuando iniciamos la sesión comencé a percibir una imagen femenina y delgada, pero no podía ver su rostro ni tampoco podía comunicarme con ella. Con frecuencia me daba la impresión de que se estaba ocultando de mí, pues bajaba su mirada mientras se acercaba, lo cual me dejaba saber que en realidad sí quería comunicarse. Indecisión, culpa, miedo, arrepentimiento y mucha vergüenza hacia Diego eran algunas de las emociones que podía percibir en la medida que esta figura femenina tímidamente se iba aproximando a mí. Vi que vestía una pieza de ropa larga que la cubría toda y le pregunté a Diego si su esposa se vestía así, porque no estaba segura de quién era aquella mujer. Él confirmó que sí, que le gustaba usar piezas de ese estilo, en su país llamadas ruanas. Le expliqué a esta energía femenina que yo estaba allí para hacer de puente entre su esposo y ella, que la quería ayudar. Poco a poco se fue convenciendo, y cuanto más se acercaba, más grande se sentía la carga de culpabilidad que llevaba encima. Presentí lo que estaba pasando, pero no me atreví a decírselo a Diego. No quería decir que ella se había suicidado antes que él o ella tomasen la iniciativa. Haciendo preguntas y más preguntas, efectivamente pude confirmar que aquella figura femenina era Tatiana, y sí, se había suicidado. Además de una gran vergüenza hacia su esposo, también sentía mucha tristeza
por haber dejado a sus hijos, una niña de 6 y un niño de 9 años de edad. Aseguraba que ni ella misma podía creer que hubiese llegado a hacer aquello. Decía que todo había sucedido tan rápido que no le había dado tiempo de reflexionar. Estas palabras hacían que Diego llorase sin control, pues además de convencerse con toda aquella información que le aseguraba que se estaba comunicando con Tatiana, también confirmaba que ella realmente no había querido dejarlos. A través de mí explicó que el momento que decidió acabar con su vida se encontraba en una especie de trance y que nunca llegó a imaginar todo el dolor que le causaría a su familia. Lo único que pensaba era que todos iban a estar mejor sin ella. Me confirmó lo que yo presentía, que ella sufría de depresión y estaba convencida de que era un estorbo para todos. Sus palabras hacían que Diego llorase sin poder contener su dolor, y a la vez aquel intercambio de comunicación servía para que él pudiese aclararle que ella nunca había sido un estorbo para nadie en su familia y que, por el contrario, la amaban infinitamente. Tatiana pasó a contarme que se sentía así por muchas razones. En primer lugar, había tenido que dejar de trabajar y también había tenido que ser internada porque ya había sufrido un intento de suicidio con anterioridad. Me explicaba que durante esos momentos tan oscuros de su vida, Diego la ayudaba como podía, con mucha dedicación, rezos y amor. En la medida que la sesión avanzaba, iba comprendiendo mejor la situación y entendía que en paralelo a la crisis de Tatiana, Diego tenía que lidiar con otras preocupaciones, ya que se sentía que el país en donde vivían no les ofrecía las suficientes oportunidades laborales para que él y su familia se pudiesen desarrollar. Por esta razón, le parecía que podía ser una buena idea emigrar a Canadá. Ella no deseaba hacerlo, entre varias razones, porque no quería separarse de su madre. Sin embargo, entendía que eso era lo mejor para el futuro de todos, incluyendo el de sus pequeños hijos. A pesar de que podía entender los beneficios que aquel cambio de vida podría traer, estaba segura de que no sería capaz de hacer aquel viaje, así como también estaba segura de que su existencia representaba un obstáculo para que su familia prosperara. Su esposo insistía en el plan migratorio para un mejor futuro y ella seguía sintiéndose como una carga que no consideraba justo que ellos tuviesen que soportar. Fue entonces cuando se convenció de que solo si dejaba de existir, su familia podría salir adelante. Una mañana, antes que Diego fuese a llevar a los niños a la escuela, e invadida por un profundo dolor, Tatiana se encerró en una de las habitaciones de la casa. Él, sospechando que algo le pasaba, le pidió que abriera la puerta, pero ella no accedió. Como devoto del Arcángel Miguel, le pidió a este que fuese hasta donde su esposa se encontraba e intentara protegerla. En paralelo, usaba toda su fuerza para derribar la puerta. Cuando por fin Diego logró entrar al lugar, ya era demasiado tarde, y aunque en mi comunicación con Tatiana pude ver cómo había ocurrido todo, preferí no dar detalles que pudiesen acentuar el dolor. Aún así, había algo importante por contar. Tatiana deseaba que Diego supiese que tan pronto había fallecido, sus guías y sus ángeles habían venido por ella y sabía que él se los había mandado. El Arcángel Miguel estaba allí. Díselo, me pidió. Durante la lectura, Tatiana me mostraba a un perro. Le pregunté a Diego si tenían mascotas. Él me dijo que sí, que habían adoptado una perrita y una gatita. Sin embargo, no me parecía que su esposa se estuviese refiriendo a ellos. Parecía una mascota que había estado cerca de ella hacía mucho más tiempo, tal vez cuando era más joven. Diego me confirmó que su esposa había tenido un perro hacía algunos años, que estaba muy anciano y que había desaparecido. Entonces, pude saber que se trataba de él. Ese era el animal guía del que Tatiana me hablaba. Lo tenía allí como ayudante de sanación y me aseguró
que era como una especie de ángel para ella, pues le daba mucho amor y compañía durante su estancia en este plano espiritual. Tatiana continuamente le pedía perdón a su esposo y me solicitaba que también se le pidiese perdón de su parte a su mamá, así como a la madre de su esposo y sobre todo a sus hijos, quienes pronto cumplirían años, ambos dentro de la misma semana en Navidad. Dijo que haría lo posible por estar con ellos en su celebración y también dijo que sabía que esos días serían duros para todos, pero sobre todo para Diego, el cual no podía dejar de llorar mientras yo le hacía llegar los mensajes que Tatiana continuaba transmitiendo. ¿Cuántas veces fueron posibles? Repitió una y otra vez que nunca imaginó el dolor que iba a causar a su familia, pues siempre pensó que ocurriría lo contrario, que su ausencia traería tranquilidad para todos los de su círculo más íntimo. De pronto hizo un gesto en el que parecía apretar su cabeza. Esto me llevó a apretar la mía en mi propio cuerpo. Acto seguido, sentí un mareo y la sensación de que no podía pensar claramente. Tatiana me permitió sentir algo parecido a lo que ella sentía en vida. Me explicó que su estancia en el mundo físico se había vuelto una especie de pesadilla en la que no dejaba de escuchar voces en su cabeza a diario y que debido a los medicamentos que debía tomar como consecuencia del empeoramiento de su patología, no lograba sentir emociones de amor ni de alegría. Es por esto que ya nunca le decía a su esposo que lo amaba, ni sentía ningún tipo de emoción cuando sus hijos se le acercaban para expresarle su amor y decirle cuánto la querían. Aquello la cargaba de culpa y por eso deseaba abandonar la medicación. Quería probar otras alternativas naturales, por ejemplo, medicinas usadas en el chamanismo. Debido a su enfermedad, había pasado mucho tiempo callada y sumida en un mundo del que no sabía cómo escapar. Decía que ahora, fuera de la influencia de su patología y de los medicamentos, se sentía como si le hubiesen quitado una venda de los ojos. Ahora podía ver todo el amor que su familia le hacía llegar a diario. Podía ver la dedicación de su hermana, quien era auxiliar de enfermería, y a quien mandó agradecimientos, la de su madre y sus hijos, pero sobre todo la dedicación de su esposo Diego, de quien llegó a desconfiar mucho en momentos más confusos, pues pensaba que le engañaba con otra persona. Tatiana nos explicó que al momento de su muerte pudo ver pasar toda su vida ante sus ojos, y entre todas esas imágenes lo vio a él llevándole todas y cada una de sus comidas a la cama para que ella se alimentara y se recuperara. Pudo sentir su respeto, su lealtad, transparencia y amor. Mientras Diego lloraba impresionado, ella decía que ojalá pudiera demostrarle cuánto lo amaba y cuánto lo amara por siempre, a la vez que mostraba una rosa roja que según él era una de sus flores favoritas. Por eso se habían usado muchas de ellas el día que, junto a una gran pancarta, le dieron la bienvenida en casa luego de su primer intento de suicidio. En cuanto al tema de rosas, también habló de unos pétalos sueltos y de una fecha. Diego explicó que los pétalos sueltos habían estado presentes el día de su boda, hacía 5 años atrás, y que la fecha que su esposa mencionaba hacía referencia a su aniversario. Tatiana concluyó diciendo que se sentía muy orgullosa de sus hijos y que se arrepentía de no haberle dado el amor que merecían. Una vez más pidió perdón a Diego y a todos los que la acompañaron en su proceso. Sabía que su esposo rezaba por ella a diario y deseaba que él estuviese al tanto de que sus acciones la estaban ayudando en su proceso de sanación. También pidió que le dijera que el arcángel Rafael estaba allí con ella. Finalmente explicó que, a pesar de todo su arrepentimiento y la claridad con que ahora podía ver todas las cosas, deseaba que todos entendiera que ella no tenía esa misma claridad en vida, que su situación se había vuelto insostenible, que ya no podía continuar, por eso había elegido marcharse. Diego le repitió muchas veces a Tatiana
que la perdonaba, que no se preocupara, que todos la amaban y entendía su necesidad de pedir perdón. También le dejó saber que comprendía que su vida en el mundo físico no había sido nada fácil, que aceptaban su arrepentimiento y se alegraban de que ahora pudiese ver todo el amor que todos le daban, aunque no hubiese podido sentirlo mientras se encontraba sumergida en la enfermedad mental que la aquejaba. Al terminar la sección, Diego me agradeció muchísimo por esa conexión y me manifestó que el haberlo hecho le había traído un poco de calma y paz a su corazón. Para mí es siempre un verdadero honor el poder ayudar a las personas a comunicarse una vez más con los seres queridos que han trascendido. Cada una de las conexiones siempre me enseñan algo y me llenan, pero lo más importante para mí es mostrar que los lazos de amor que nos unen con nuestros seres amados jamás se romperán, son eternos y nos mantendrán unidos por siempre. Desde mi punto de vista, esta historia nos lleva a entender con más claridad algo que se ha explicado a lo largo de todo este libro. Indiferentemente de nuestro proceder en la tierra, siempre habrá alguien esperando por nosotros del otro lado, con el fin de guiarnos y cuidarnos en el tránsito hacia el plano espiritual. Los espíritus que perdieron su vida de la misma forma que Tatiana tendrán ayuda y orientación, pasando el tiempo que sea necesario en esa especie de hospital de luz, con el fin último de que se vuelvan a amar a sí mismo como los seres maravillosos que han olvidado que son. Esta conmovedora historia nos ayuda a entender que las personas que eligen quitarse la vida no son castigadas o retenidas en una especie de purgatorio por lo que hicieron. Por el contrario, son ayudadas y asistidas con el mismo amor que se le entrega al resto de la humanidad. Este conmovedor relato nos confirma una vez más que nuestros seres queridos fallecidos son capaces de sentir nuestro amor allá en donde se encuentran, incluso el amor que no fueron capaces de ver en vida, como era el caso de Tatiana hacia Diego, quien no pudo ver cuánto él la amaba, sino hasta el momento que trascendió. Por otra parte, y aunque no es tema de este libro, la historia de Tatiana nos lleva a empatizar con el infierno por el que puede estar atravesando una persona que padece una enfermedad mental, como puede ser una depresión severa similar a la que ella padecía. Por último, nos ayuda a comprender mejor que quienes eligen el suicidio no lo hacen como un acto de cobardía o porque lo vean como una salida fácil, sino porque lo ven como la única salida, producto de un momento de desesperación y confusión que los somete a una terrible realidad distorsionada de los acontecimientos que los rodean. En muchas oportunidades me preguntan qué pasa con las personas que fallecen, que han cometido actos delictivos considerados graves durante su vida, por ejemplo, asesinatos y violaciones. Debido al tipo de percepción que tenemos, la mayoría de los seres humanos con respecto a la justicia, es posible que no te guste leer esto, pero ellos son recibidos de la misma manera y con el mismo amor que el resto de la humanidad. Dios, el universo, o como decidas llamarle, nos ama profunda e infinitamente a cada uno de nosotros, sin juzgarnos. Ellos vivirán el proceso de revisión de su vida, al igual que el resto de todos nosotros, y revivirán todo lo que dijeron, vivieron e hicieron a otros, sintiendo el dolor, sufrimiento y miedo que causaron en los demás como propio. Esto es lo que hace vivir esa especie de infierno, de que se habla en todos los tiempos, ya que muchas veces estos espíritus se quedan estancados en esos pensamientos y sentimientos, repitiéndolos continuamente una y otra vez. Se darán cuenta de todo el daño que ocasionaron a los demás, el cual en realidad se lo hicieron a sí mismo, porque todos somos uno. Cuando estos espíritus llegan al plano espiritual, notarán que han bajado en los planos donde se encontraba antes de su última reencarnación, y en vez de subir o evolucionar, irán hacia atrás en su escala evolutiva. A diferencia de lo que algunas religiones enseñan, ellos no van a ningún lugar físico llamado infierno, pero como lo expliqué antes, es bastante probable
que se creen el suyo propio cuando la culpa o el miedo les impida avanzar hacia la luz y reconectar con ese amor que allí le estaba esperando. Esto hace que se queden atrapados por tiempo indefinido en un plano espiritual bajo en donde reviven sus peores circunstancias y el daño cometido de forma reiterativa. Esos son esos espíritus a lo que regularmente se les conoce como fantasmas.